Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, entonces creo que ya podemos calcular la fuerza horizontal y su ubicación. Recuerden que la ubicación de la fuerza horizontal es con respecto a la superficie del agua, ¿sale? Vamos a ubicarla con una altura HC o YC que esté aquí. YC. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza horizontal? Vamos a calcularla. Fuerza horizontal es gamma por HG. Sería 9.810 newtons sobre metro cúbico. HG, 1.836 metros. Y el área. ¿Cuál es el área de la sección proyectada? $1.272 metros cuadrados. Muy bien. Ahí está. Entonces ya podemos calcular la fuerza horizontal. Por favor, calcúlenlo. 22.91 kilonewton. Muchas gracias. 22.91 kilonewton. Ahora, ¿dónde está ubicada esta fuerza horizontal? Vamos a calcular una YC, que dijimos que era YG más IXX entre YG por el área. ¿Cuánto vale YG? $1.836. Muy bien, vale lo mismo que HG. Entonces aquí es un 836 más. Ahora, aquí en IXX, recuerden que mi eje Y en esta ocasión es vertical. Así que es base por altura al cubo sobre 12. Sería 1 por 1.272 al cubo sobre 12. Esto entre YG, que vale 1.836, y el área, que ya la calculamos, de 1.272 metros cuadrados. Muy bien. Si ya tienen esto, ya nada más es calcular cuánto vale YC. A mí me da 1.909. 1.909 metros. Bueno. Si tienen dudas. ¿Okay? Todo claro, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, se fue un momento la señal. Díganme si entendieron lo que estaba haciendo o se cortó en algún momento. Sí, sí se entendió.
Bueno, entonces, les preguntaba si había alguna duda de esto cuando se cortó la señal. Díganme con respecto a la fuerza horizontal, con respecto a que cancelamos algunas partes, si hay algún comentario, alguna duda. De mi parte no. Bueno, entonces, si no hay dudas, voy a borrar esto para pasarme a lo que sería la fuerza vertical. Como ven, ¿ya puedo borrar? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces vamos a copiar esto para dejarlo en el apunte. Ojalá que no se vuelvan a chafear los apuntes. Muy bien. Entonces ya tenemos esto aquí. Guardado, lo de la fuerza horizontal. Ahora, con la fuerza vertical vamos a hacer algo similar. Es decir, así como en la horizontal vimos que había partes mojadas igual a la izquierda que a la derecha, es decir, que provocan la misma sombra, ¿verdad? Vamos a hacer algo muy parecido con la fuerza vertical. Es decir, vamos a cancelar cosas que estén igual tanto arriba como abajo. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, vamos a ir ahora con la fuerza vertical. Estoy borrando algunas líneas que usé con la fuerza horizontal, pero necesito esta misma figura. Entonces, una vez más, necesito verificar cuál es la superficie mojada de este cilindro. Entonces, voy a volver a marcar la superficie mojada. Vamos a ver. Superficie mojada. Aquí está. Todo esto es la superficie mojada de nuestro cilindro. Ahí está. ¿Sale? Esa es la superficie mojada. Ahora, en la fuerza horizontal solamente se proyectó el área o la región mojada que no se había cancelado. En este caso, ¿qué dice nuestro apunte acerca de cómo calcular la fuerza vertical? ¿Qué hay que hacer para calcular la fuerza vertical? ¿El específico? ¿El peso específico? No te entendí, como que se cortó. ¿Multiplicar el volumen por el peso específico? Casi, pero no. Recuerdan que en la fuerza horizontal me dijeron, fuerza horizontal es gamma por HG por el área, y que les dije, esto todavía no, porque ni siquiera sé quién es HG. ¿Sale? Proyectar cada punto de la superficie mojada hasta el nivel del agua. Muy bien, entonces, primero, extender cada punto de la superficie hacia el nivel del agua. Al extender esta superficie, que aquí se ve como una línea, vamos a generar un volumen. ¿Sale? Entonces, primero vamos a extender. Y después de extender, entonces sí ya usamos eso de que fuerza vertical es gamma por volumen, ¿sale? Pero si no tengo el volumen, todavía no puedo usar esto, ¿sale? Entonces, vamos a extender la superficie mojada. ¿Pero qué les dije que íbamos a dividir? ¿O no les dije que íbamos a hacer algo de dividir?
¿Qué voy a dividir? Donde se traslapen los puntos, bueno, no sé cómo explicarlo. Más o menos, pero le falta poquito, ¿sale? En horizontal, ¿cómo hice la división? Cuando lo hice en horizontal, ¿cómo dividimos? ¿Hola? En vertical. Un radio vertical. Bueno, dividimos a izquierda y derecha, ¿verdad? Con una línea vertical. Ahora que estoy con fuerzas verticales, ¿cómo voy a dividir? A ver, Arriba piensen. y abajo. Arriba y abajo. La línea es horizontal. Vamos a dividir. Bueno, no se trata en sí de que sea línea horizontal como tal nada más, sino que piensen, por ejemplo, que yo sumerjo un cuerpo como este. Imagínense que sumerjo un cuerpo como este en el agua. ¿Cómo sería el análisis? O bueno, no como ese, perdonen. Imagínense que sumerjo un cuerpo como este en el agua, ¿sale? Entonces yo tengo que contemplar para la fuerza horizontal lo que moja a la izquierda y lo que moja a la derecha. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que se moja a la izquierda, lo que estoy pintando de verde. Esto se moja a la izquierda. ¿Cómo ven? Perdón, a la derecha. Esto se moja del lado derecho. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ustedes tendrían que calcular la proyección de lo derecho, ver cómo es la sombra de cada parte, comparar con la sombra de lo que se moja a la izquierda. Notarán ustedes que esta es la sombra de lo que se moja a la izquierda. ¿Cierto? De aquí yo saco la sombra de lo de la izquierda y de aquí saco también una sombra de lo de la izquierda. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Y entonces, de las sombras de esas dos partes izquierdas y las sombras de las dos partes derechas, yo vería qué es lo que se elimina o qué es lo que no se elimina. Ahora, en vertical es lo mismo. Hay que ver, según su concavidad, qué está mojado por arriba y qué está mojado por abajo. En este ejercicio, yo pienso que esto está mojado de arriba hacia abajo. ¿Cómo ven? ¿Sí me siguen? Permítanme un momento. Voy a ver quién toca.
Ay, disculpen, ¿en qué andábamos? Hola, hola. Apenas estaba que en este ejercicio esto es lo que está mojado. Ah, muy bien. Esto es lo que se moja de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto está mojado de arriba hacia abajo. ¿Cómo ven? Y lo que está en rojo está mojado de abajo hacia arriba. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes tienen que verificar que se comprende que está mojado a izquierda o derecha o que está mojado de arriba a abajo. No es tan sencillo de explicar, pero tiene que ver pues por dónde le llega el agua, ¿no? Entonces, en este cilindro es más fácil verificar. Creo que todos entendemos que este que voy a pintar de naranja está mojado desde arriba hacia abajo. El agua le llega por arriba. ¿Sí? Sí. Y todo lo que está azul, el agua le llega por abajo. ¿Cómo ven? ¿Queda claro? ¿Puedo continuar? Sí. Creo que sí. Sí, profe. Muy bien, entonces, el nivel del agua lo acabo de poner con una línea naranja. Sí, ahí está el nivel del agua con una línea naranja. Y también tengo la superficie mojada que está empujando el agua de arriba hacia abajo. Yo pensé que ya estaba checándole. Bueno, entonces, vamos a extender esta superficie naranja hasta nuestro nivel naranja. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues si yo extiendo esto, ¿cuál es la región que queda proyectada? Es esta, ¿cierto? Sí. Esa que acabo de pintar de amarillo es la región que queda proyectada y es donde yo calcularía el volumen del agua que está empujando hacia abajo. ¿Sale? Como el agua está por encima, está mojando por arriba, entonces este es el volumen de agua que está empujando hacia abajo. Ahí tendríamos nosotros una fuerza vertical hacia abajo. ¿Sale? Pero antes de calcularla, debemos ver qué es lo que pasa con la región que está mojada por el agua de abajo hacia arriba. ¿Qué tengo que hacer con lo que está en azul? También proyectarlo hacia arriba. Muy bien, vamos a proyectarlo azul hacia arriba. Ahora pongo aquí el nivel del agua, ¿verdad? Ahí está el nivel del agua en azul. Y vamos a proyectar esta región azul hacia arriba. Ahí está. Y ahí está. Entonces, el volumen que queda mojado, sería todo esto. Pero ¿qué notan de esta región azul con respecto a la región que está en amarillo? Que lo de amarillo también forma parte de lo de azul. Ajá, entonces, tenemos una región azul aquí
en lo amarillo. Es decir, hay una parte azul que empuja hacia abajo y una parte amarilla que empuja hacia arriba y ambas se traslapan. Entonces, ¿qué va a pasar con lo azul que esté aquí y lo amarillo que está ahí? Se van a eliminar. ¿Cómo ven? ¿Se comprende? Sí. Bueno, entonces, la región que está en amarillo, en realidad la vamos a quitar, ¿sale? La región que está en amarillo se elimina, ¿sale? Esto que está en amarillo se elimina, porque estaba tanto en azul como en amarillo, ¿sale? Entonces, la región que nos queda es esta. ¿Cómo ven? Esta es la región que quedó después de eliminar. Lo que empujaba hacia abajo en amarillo se eliminó con lo que empujaba hacia arriba en azul. Y entonces, ¿qué me queda neto? Esto es volumen de agua que empuja hacia abajo o hacia arriba. ¿Me escucharon? ¿Hola? Otra vez, profe, por favor. Esto que quedó en azul, ¿quedó de lo que empuja hacia abajo o de lo que empuja hacia arriba? Hacia Del arriba. profesor. Muy bien, quedó de lo que empuja hacia arriba, ¿sí? Lo que estaba en amarillo era lo que empujaba hacia abajo, ya se eliminó. Y la región que está eliminada la marqué aquí con estas líneas grises. Esa región la compartían tanto lo de hacia abajo como hacia arriba, esa región se eliminó para que lo tengan en cuenta con respecto al dibujo, ¿sale? Por eso está esa región sombreada ahí, es lo que realmente se eliminó. ¿Cómo ven? Está bien. Muy bien. Bien. Ahora, para calcular la fuerza vertical, me dijeron ustedes que se calcula como el peso específico por el volumen. Pero necesito el volumen. ¿Cómo calculo el volumen si tengo esta área y sabemos que es una extrusión, un sólido regular? ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Con la profundidad del círculo. Del cilindro. Ah, sí, cilindro. ¿Sí? Muy bien, con la profundidad del cilindro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula básica del volumen para un sólido regular? Área por altura. Muy bien, área por la extensión de este sólido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la extensión es de 1 metro y aquí tenemos el área. Bueno, pues entonces mi problema se convierte en un problema de áreas. Si yo puedo calcular esta área, puedo calcular el volumen. También otra cosa, ¿dónde va a estar ubicada la fuerza vertical? ¿En qué punto? En el centroide. En el centroide de este volumen o de esta área, ¿sale? Por lo tanto, debemos de calcular tanto el área como su centroide. ¿Qué tal andan para calcular áreas de figuras panzoncitas? ¿Cómo calcularían el área de esta figura? De esto que está en azul.
Hagan propuestas, por favor. Se divide en dos figuras. ¿Qué figuras harías tú? Pues un rectángulo y no sé cómo calcular las del círculo. Bueno, no. Bueno, entonces, pero por lo pronto, creo que por lo pronto tú quieres dividir aquí. ¿Sí? ¿Sí es ahí? Sí. Muy bien. Pues está muy bien esa división, ¿eh? Me gusta. Vamos a dejarla por el momento. Ahora, esta región que quedó donde está el sector circular, pues sí está media curiosa, pero en realidad también se puede dividir en dos figuras muy básicas. Podemos hacer una línea de CAB y nos queda un triángulo y medio círculo. Muy bien, nos queda un triángulo y nos queda medio círculo. ¿Sale? Entonces, no sé si me permiten que pinte esas regiones de distintos colores. ¿Cómo ven? ¿Sí me dejan? Sí, bro. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si el rectángulo, ya sabemos que todas son áreas de empuje hacia arriba, ¿sale? El agua le llegó de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a calcular este rectángulo naranja. Vamos a calcular este triángulo rosa. ¿Sí? Y vamos a calcular el semicírculo azul. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Bueno, ahora, como necesito ubicar dónde está el centroide, necesito un sistema coordenado, necesito un punto de referencia, un 0, 0, ¿sale? Para poder ubicar un centroide necesito un sistema coordenado que me permita medir de dónde está ese centro de área. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro centro de área? Perdón, nuestro origen, nuestra referencia, perdonen. ¿Dónde ponemos la referencia? ¿Aquí en G? ¿En el centro del círculo? ¿En este punto arbitrario que está aquí arriba? ¿En C? ¿Dónde ponemos nuestro origen, nuestra referencia? Nuestro 0, 0. No se preocupen, eso es totalmente arbitrario. En G. ¿En G? ¿Quieren que lo ponga aquí arriba, el origen? ¿Todos de acuerdo? Aquí pongo mi origen, mi punto 0, 0. Sí, está bien. Muy bien. Ahora, muy importante. Vamos a poner los ejes X y Y así. ¿O prefieren que ponga los ejes X y Y así? Como los tenía primero. ¿Hacia arriba? Bueno. Aquí lo importante es cómo tratamos nuestras coordenadas. Porque si ustedes me dicen que X y Y están aquí arriba y que aquí está el 0, 0, creo que se están dando cuenta que todas las coordenadas de estas figuras van a ser negativas en Y, pero tal vez positivas en X. ¿Está bien eso? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué coordenada me interesa para la fuerza vertical? ¿La X o la Y?
A ver, vuelvo a preguntar, ¿qué coordenada me interesa más para la fuerza vertical, la X o la Y? X. Muy bien. La X es la que nos interesa. Por lo tanto, pues está bien, ¿no? Creo que el centroide sí va a quedar en un lugar positivo. Muy bien. Entonces, de cada figura, de cada una de estas figuritas, vamos a nosotros calcular sus coordenadas centroidales, en este caso X, recuerden que es X la que me interesa, y su área, ¿sale? Entonces, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Veamos, área 1, ¿a qué es igual? Y X barra 1, ¿dónde está? Área 2, ¿a qué es igual? Y X barra 2, ¿a qué es igual? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. El área 1 no tiene ningún problema. Creo yo que todos sabemos dónde está su centroide. Su centroide estaría aquí. ¿Cuánto mide este rectángulo? ¿Cuánto mide el rectángulo naranja? $1.2 por 1.272. Muy bien. Bien. El rectángulo naranja mide 1.2 de altura y 1.272 de base, ¿cierto? Y aquí está su centroide. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el área 1? ¿Cómo se calcula? ¿O su valor? Ustedes díganme. $1.526. Bueno, vamos a ponerle aquí 1.526 metros cuadrados. Ahora, su coordenada X, tomando como referencia este 0 aquí, ¿dónde quedaría? Su coordenada X del centroide. En .636. Bueno, entonces su coordenada X es 0.636 metros. Positivo, ¿verdad? Porque está a la derecha del origen. Sí, positivo. Muy bien. Entonces, ya terminamos con el área 1. Ahora nos hace falta calcular el área 2. ¿Sale? El área 2 ¿cómo quedaría el área 2? ¿Qué figura es el área 2? Un triángulo. Es un triángulo. ¿Dónde está el centroide de un triángulo y cómo se calcula el área de un triángulo? El área base por altura sobre 2. Muy bien. ¿Cuánto tiene de base? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 1.272. 1.272. ¿Y cuánto mide de altura? 1.272. También 1.272, ¿sale?
Porque si ustedes recuerdan, ese triángulo tiene ángulos de 45 grados, así que a ángulos iguales se oponen lados iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto mide nuestro triángulo. Ya pueden calcular el área. Sería base por altura sobre 2. ¿Cuánto, perdón? 0.808. 808 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el centroide de este triángulo? En la coordenada horizontal. ¿Sí? Recuerden que me interesa X. ¿Alguien sabe dónde se ubica el centroide de un triángulo? ¿A qué distancia? ¿También es a la mitad de la dimensión en X? No, eso es para un rectángulo nada más. Es h sobre 3. ¿H? Bueno, no le pondría yo H, porque luego con H piensas que es altura. ¿Sale? Pero como tú quieras llamarle. ¿A qué distancia horizontal se encuentra? .424 metros. ¿Y eso cuánto fue? ¿Fue la tercera parte o fue 2/3 partes? Según yo, nada más una. Ah, entonces no está bien, ¿sale? Es a 1/3 del lado, esto sería 1/3, o a 2/3 del vértice, ¿sale? Entonces, estamos de este lado, donde tengo la línea apoyada. Sería 2/3. 800, ¿qué, perdón? 48. Ah, muchas gracias. ¿Cómo ven? ¿Ya ubicamos el centroide de esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? Díganme. Ahorita no. Bueno, recuerden que todo esto es geometría. Si nos falla la geometría, pues obviamente vamos a batallar un poco más. Esperemos que todo vaya bien. Ahora, nos falta una figura. Nos falta una figura que es... ¿Qué tipo de figura es esta? Un semicírculo. Es un semicírculo. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el centroide de un semicírculo? ¿Tienen sus tablas de figuras geométricas? Acabo de dibujar el centro del círculo entero, pero el centroide del semicírculo, ¿dónde está? Chequen sus tablas de centroides o de áreas. Me sale que es 4R sobre 3pi. Muy bien, 4R sobre 3pi. Pero tu figura es como esta azul que yo tengo aquí.
No, está en en los primeros dos cuadrantes. Digamos que es un semicírculo, pero en horizontal, ¿cierto? Sí. La figura de sus tablas muy seguramente es como esta que estoy dibujando. Sí. ¿Vale? En sus tablas está así. Ahora, en sus tablas también notarán que el plano XY está aquí, aquí está Y y aquí está X. ¿Sí? ¿O no? Sí, así. Quiere decir que su referencia es el centro del círculo. Y del centro del círculo hacia arriba, ahí está el centroide. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí es así? Sí. Muy bien. ¿Y esto mide cuánto, perdón? 4R sobre 2pi. 4R sobre ¿cuánto pi? 3pi. Sobre 3pi. Muy bien. Entonces, está a 4R sobre 3pi. ¿Cómo pondríamos esto en el azul que yo tengo acá? Tendríamos que poner la línea así, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O no? Sí. Y esto es 4R sobre 3pi. Fíjense cómo ese 4R sobre 3pi no está en mis ejes X y Y de mi problema, sino que está respecto de la figura geométrica. Entonces, primero vamos a calcular 4R sobre 3pi para saber cuánto es eso. Y luego vamos a calcular la distancia horizontal. ¿Sale? Aquí es un poco laborioso porque ustedes tomaron como centro bueno, no están tomando el centro del círculo, perdón, sino que están tomando la referencia en una esquina. Entonces vamos a tener que hacer varias operaciones. Voy a dibujar una línea naranja y la pregunta es, ¿cuánto mide esta línea naranja de aquí? Seno de 45 por 4. ¿Por 4? ¿Cómo por 4? Bueno, por lo que mide la... Por lo que mide la línea negra. ¿Sale? Bien, aquí la verdad no sé si sea seno de 45 o coseno de 45, porque no sé dónde están tomando ustedes el ángulo, ¿sale? Así que simplemente vamos a decir que sí está bien. Yo necesito lo que mide esa línea naranja, ¿sale? Pero lo que mide esa línea naranja no es X, ¿sale? Porque X es de aquí para acá, es X, hasta aquí, ¿sale? No sé si se note. A lo mejor el dibujo ya está muy chiquito. ¿Cómo ven? La línea naranja no es X. X barra es esta. ¿Sale? ¿Sí se nota? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? ¿Cuánto mide esto? Esto sí lo saben. ¿Cuánto mide de esta esquina al centro del círculo en horizontal?
Esto sí lo sabemos. 1.72. ¿No? No, no es cierto. .272 es lo que mide todo un rectángulo de aquí hasta acá. ¿Sale? Esto no mide 1.272. Vuélvanlo a intentar. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide de aquí al centro del círculo? ¿Cuánto mide de aquí al centro del círculo? En horizontal. 0.636. ¿.636? Sí. Muy bien. Mide .636. ¿Sale? Entonces, ya sabemos cuánto mide esto. Ahora, lo que está de naranja, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esto que está en naranja? Muy bien. Ahora, ¿los demás sí lo escucharon bien? ¿O solo yo lo escuché cortado? ¿Los demás cómo lo escucharon? Cortado. ¿Cortado? Ah, bueno, es que a veces pienso que solo yo escucho mal por mi conexión de internet. Bueno, lo que su compañero dijo, yo sí le entendí, pero sí estaba cortado, es que lo que está en naranja mide 4R sobre 3pi por el seno de 45. ¿Sale? Entonces, calculen lo que está en naranja, 4R sobre 3pi seno de 45. Si saben que R vale 0.9 metros. Sí, aquí está R, 0.9 metros. Entonces, trata de hablar más cerca de tu micrófono o más fuerte porque se corta. A ver si con eso se arregla. Da 0. Ay, se cortó. ¿Sí me escucha bien? Escuché 0 punto y ahí se cortó. 0.381. 381. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, ¿cuánto mide x barra 3? ¿Cuánto mide x barra 3? Si acá todo esto mide 0.636 y lo naranja mide 0.381, ¿cuánto mide x barra 3? .27. ¿Así, sin más decimales? .27009. .27009, pues sí, .270. Le dije el valor, pero todavía no lo multiplicaba por el cociente de 45. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo te pregunté cuánto mide lo que está de naranja. No te pregunté cuánto vale 4R sobre 3pi, ¿verdad? ¿Cuánto vale lo que está en naranja? Fíjense bien lo que les pregunto, ¿eh? ¿Cuánto vale ya esta línea? Es 0.279. ¿179? 0.269. Se te escuchó menos. .27 era lo que le había dicho. Pero... A ver, ¿lo que está en naranja? Sí. A ver, entonces, lo que está en naranja es .27. Uh-huh. Entonces, creo que andábamos desfasados porque ya yo les estaba preguntando cuánto medía X barra. ¿Sale?
Entonces, ¿cuánto mide X barra? Yo puedo hacer los cálculos por mi cuenta, pero la idea es que ustedes lo trabajen, ¿sale? Así que por favor respóndanme. ¿Cuánto vale X barra? Punto 366. Ajá. Punto 366. Entonces, aquí ponemos que X barra 3 es 0.366. Ay, perdonen, es que estaba con la calculadora en la otra mano. 0.366 metros. Bueno, pues, si se fijan, tampoco es la gran cosa, no es tan complicado calcular X barra, pero sí debemos darnos cuenta de que 4R sobre 3pi no es el dato directo en este caso, ¿sale? Tenemos que referirnos a la línea de nuestro sistema coordenado. Por eso acá dibujé una línea negra, se fijan que baja una línea negra del 0, 0. Y esa línea negra es la que dibujé como línea punteada en estas figuras, ¿sale? Para que supieran que a partir de esa línea se mide X. Muy bien. Entonces, ya tenemos X barra, ¿sale? X barra 3, ya está. Pero me falta el área de ese semicírculo. ¿Cómo calculo el área de un semicírculo? Pi por radio al cuadrado sobre 2. Muy bien, pi por radio al cuadrado sobre 2. Ahora el radio es de 0.9 metros, así que por favor díganme cuánto vale el área 3. A mí me da 1.272. ¿Ah, sí? Sí. A mí también me da lo mismo. Muy bien. Ese 1.272 nos está siguiendo a todos lados. Muy bien. Entonces, recuerden que no debería ser una clase de geometría, pero en estos casos pues es necesario saber geometría. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo el área total? Sumando las tres áreas. Muy bien. Entonces, por favor, calculen el área total. Área total es igual a ¿cuánto? $9.606. Ah, caray. Creo que hubo un error. Porque aquí dice 1.500.8 y 1.200. Es 3.606 metros cuadrados. 3.606 metros cuadrados. Tengan cuidado con las calculadoras. A veces nos juegan bromas. Verifiquen bien sus datos. Entonces, área total 3.606 metros cuadrados. Con el área total, sí, con esta área total de aquí, ya puedo yo calcular el volumen. ¿Sale? Ya podemos calcular el volumen de esta figura. ¿Cuál sería el volumen? $3.606 metros cúbicos. Muy bien, 3.606 metros cúbicos. Ya lo único que me falta es la coordenada X del centroide del área total. ¿Cómo calculo el centroide del área total? ¿Alguien recuerda la fórmula? X barra, ¿a qué es igual?
X barra es la coordenada del área total. ¿Sale? Tenemos el centroide de la figura 2, tenemos el centroide de la figura 3. Bueno, pues hay un centroide total de estas que estaría más o menos por aquí. ¿Vale? Por ahí estaría más o menos el centroide del área de la figura total. ¿A qué distancia estaría este centroide? ¿Cómo se calcula? Era la sumatoria de los centroides individuales multiplicados por sus áreas Muy bien, sobre el área total. muy bien, muy bien. Va a ser x1 por área 1 más x2 por área 2 más x3 por área 3 y todo eso entre el área total. ¿Sale? Muy bien, pues adelante. Ya tienen cada área y cada x. Este por este, más este por este, más este por este y entre este. Bueno, al final lo que resulte, ¿verdad? Y entonces, ¿sabrían ustedes a qué distancia está el centroide de esta fuerza vertical? El centro de la fuerza vertical. A mí me da 0.582. 0,582 metros. Bueno, pues entonces, del 0,0 hacia acá, 0.582 metros, ahí está situada la fuerza vertical del agua. Y esta fuerza vertical del agua va hacia arriba, porque lo que ganó fue lo mojado de abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros nuestra fuerza vertical. ¿Cómo ven? ¿Cuánto vale la fuerza vertical? Como es agua, el peso específico del agua por el volumen. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bueno, revisen este problema, revisen el anterior. Chequen si se comprende todo lo necesario para calcular fuerzas en superficies sumergidas. En este revisamos un poquito acerca de lo que es el cálculo de las fuerzas cuando se moja tanto a la izquierda como a la derecha del objeto o tanto arriba como abajo del objeto. ¿Sale? Tengan eso presente, que esa era la finalidad de este ejemplo. Vean, fuerza horizontal, ¿qué se hizo? Fuerza vertical, ¿qué se hizo? Y si hay dudas, pregunten. Por cierto, ¿qué creen?
¿Qué pasó, profe? Hoy es el último problema de esta unidad. Si ustedes revisan sus apuntes, lo único que nos falta es un tema pequeñito y una tarea, pero ya terminamos la unidad 2, por fin la terminamos. ¿Sale? ¿Y eso qué significa para ustedes? Ya viene un examen. Un examen, así es, tenemos un examen en puerta, ¿qué más? Y hay que entregar la tarea de unidad 2. El trabajo de unidad. Espero que ya lo hayan comenzado desde que les dije que lo empezaran a hacer, ¿recuerdan? Hay que hacer unos experimentos caseros muy sencillos, tomarse video y yo se los reviso. Y además, pues hay que ir preparándose, ¿verdad? Con las tareas que nos falten. Algunas ya están por caducar o caducaban hoy, no sé. Ahí ustedes le checan. Entonces, por eso quiero que verifiquen y me digan si hay alguna duda en alguna tarea, en algún tema. Revisamos conceptos básicos, revisamos viscosidad, revisamos conceptos de presión, la ecuación del manómetro y calculamos fuerzas en superficies sumergidas. ¿Todo bien? Si no dicen que no, significa que sí. Profe, ¿Qué pasó? ya se me cortó y me volvió a conectar. Dijo que hay que prepararse, que irse preparando para qué. Para su Sí, a mí examen, también se me... Ah, ok. para su examen, para su trabajo de unidad, las tareas que tienen pendientes y que están por caducar, ¿sale? Y pregunté si había dudas de alguno de nuestros temas pasados, conceptos básicos, viscosidad, presión atmosférica, presión absoluta, etcétera, ecuación del manómetro y fuerzas en superficies sumergidas. Todo eso hemos visto. ¿Vamos bien? ¿Sin problemas? ¿Ahora sí me escucharon correcto? Escucha, vamos bien. Bueno, Sí. entonces, como les decía, este es el último problema que yo hago de este tipo, pero no es el último que hacen ustedes. Vean, tarea 2.5. Hay una barrera cilíndrica aquí en la figura A y hay una compuerta de sector circular en la figura B. Ahora, el problema de esta compuerta de sector circular es que ahora, ¿qué creen? Ya no llegó el agua hasta el cuarto de círculo. El agua nada más llegó hasta aquí. Entonces, solamente de esta figura van a calcular la fuerza vertical. ¿Sale? No es una figura muy común en tablas de áreas, porque no es un sector circular. Aunque se puede formar con un sector circular más o menos otras áreas. ¿Sale? Hay que darle inventiva. Esto también se puede resolver por integración, es decir, para calcular el área yo puedo integrar. Para calcular su centroide también puedo hacerlo por integración, ¿sale? Pero también se puede con figuras básicas. Este problema B está un poquito complejo por la geometría. Y el inciso A pues se parece al anterior, ¿sale? Muy bien, entonces, esos son los problemas de su tarea. Y si se fijan, aquí ya se acaba y empezamos la unidad 3. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, ya nada más para finalizar,
les voy a hablar del concepto de flotabilidad. ¿Sí? O cuerpos boyantes, cosas así. Entonces, ¿alguien ha manejado ese concepto de flotabilidad? ¿O sabe a qué se refiere? ¿No? No, profe. Bueno. Por ejemplo, si ustedes tienen un barco, vamos a pensar que un barco es así, ¿verdad? Aquí tenemos el barco, por aquí tiene algunos camarotes arriba, otros están acá adentro, abajo, aquí tiene su torreta, qué sé yo. Pero en sí este barco sigue siendo un cuerpo que está flotando en el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este barco? ¿Por qué flota? ¿Por qué flota? ¿Magia? ¿Hola? ¿Hola, hola? Por la sumatoria de fuerzas, a lo mejor. ¿Cuál sumatoria de fuerzas? No sé, El agua. del agua. Muy bien. Ahora, Arriba. hay fuerzas horizontales del agua sobre el barco. Vamos a considerar que el agua está quietecita, que no hay oleaje ni nada de eso, ¿sale? Que no hay corrientes. Porque recuerden que estamos en un concepto de estática todavía. Pero vamos a suponer, el agua está tranquilita. ¿Qué pasa con la fuerza horizontal que llega por la izquierda y la fuerza horizontal que llega por la derecha? ¿Qué pasa con esas fuerzas? Se cancelan. Se deben cancelar. La sombra del barco proyectada a la izquierda es la misma sombra que proyectado a la derecha. Entonces vamos a pensar que las fuerzas horizontales se cancelan. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas verticales debido al agua? ¿Hacia dónde va la fuerza del agua sobre el barco? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Arriba. Hacia arriba. Aquí tenemos la fuerza vertical. Esta fuerza vertical se calcula como el volumen de agua que está aquí, ¿sale? Es decir, si todo este barco estuviera lleno de agua, el peso de esa agua sería el valor de esa fuerza vertical. Porque recuerden que está mojado aquí, en esta parte, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, tenemos una fuerza vertical hacia arriba y las fuerzas horizontales se cancelan. ¿Qué pasa con el peso del barco? Va hacia abajo. El peso del barco va hacia abajo. Ahora, el peso del barco está en un punto que se llama centro de gravedad, ¿cierto? ¿Es el centro de gravedad de quién? Barco. Del barco, de todo el barco, incluidos los pasajeros, incluidos las torretas, incluidas las velas, todo. Este es el centro de gravedad del barco. La fuerza vertical está en un centro de gravedad, pero no es el centro de gravedad del barco. Es el centro de gravedad del volumen de agua proyectado hacia arriba, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, en equilibrio, este centro de gravedad
y este centro de gravedad de acá deberían estar alineados. ¿Sale? Estos centros deberían estar alineados en la vertical. Si no, va a ocurrir un momento. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué ocurriría ese momento si no estuvieran alineados? Por la distancia en X que están desalineados. Así es, por esta distancia. Muy bien. Entonces, este barco se va a girar hasta que el momento se cancele. ¿Sale? Sí, imagínense que este barco por alguna razón está desequilibrado. Bueno, pues entonces va a girar hasta que se cancelan los momentos. ¿Se imaginan el barco girado? ¿Sí se lo imaginan? ¿Ya se imaginaron el barco girado? Pues sí. Muy bien, el barco va a girar. Su centro de gravedad sigue estando aquí, ¿se fijan? Aquí. Pero, si ustedes se fijan, el volumen de agua proyectado hacia arriba ya no es el mismo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa con este volumen de agua? Pues que tiene otro centro de gravedad, un centro C. Vamos a decir que este es C2, porque no es el mismo que acá, C1. No es el mismo volumen de agua proyectado hacia arriba aquí que acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Díganme si no se entiende para explicarlo de otra manera. Sí se entiende. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora, ¿qué pasa si este centro 2 nunca se alinea con el centro de gravedad? ¿Qué pasa si siempre quedan desalineados, si nunca se pueden alinear? Va a estar girando perpetuamente. Pues no perpetuamente. Va a girar hasta que se hunda. ¿Sale? Hasta que el agua le llegue aquí arriba y se empiece a meter. ¿Cierto? ¿De qué depende que se alinee o no este centro 2 con el centro de gravedad del barco? ¿De qué dependerá? De que se equilibren las fuerzas horizontales. No, no las fuerzas. No, es de que se alineen, ¿sale? Depende de que se alineen, porque de hecho equilibradas ya están, ¿sale? ¿Sí saben lo que es el principio de Arquímedes? ¿Principio de Arquímedes? ¿Nunca les platicaron de Arquímedes? Sí. Un señor que se salió desnudo de los baños públicos, ¿no? ¿No les platicaron eso? ¿O les quitaron esas partes censuradas? No, sí nos lo platicaron. ¿Qué descubrió Arquímedes? Que al introducir un cuerpo en un líquido, el líquido aumentaba el volumen del cuerpo. ¿Aumenta el volumen del cuerpo? No, eso no El es cierto. líquido aumentaba su nivel. El nivel del agua. Ah, el nivel del agua aumenta. Bueno, ¿y qué tanto aumenta el nivel del agua? Aumenta el mismo volumen que tiene el cuerpo que se introdujo. Más o menos, más o menos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la flotación?
¿Qué tiene que ver eso con la flotación? ¿Qué tiene que ver eso con la flotación? Principio de Arquímedes, ¿qué tiene que ver con la flotación? Que va relacionado con la densidad del material. No, flotación. ¿Cuándo flota un objeto? ¿Y cuándo se hunde? ¿Sí saben lo que significa flotar? Sí. Entonces, ¿cuándo flota un objeto? Cuando su densidad es menor que la del líquido en el que está. Ajá. Entonces, ¿este barco está flotando? ¿O se está hundiendo? ¿Qué piensan ustedes? Está flotando. Está flotando. ¿Cómo debe ser esta fuerza vertical y este peso? Para que no se hunda. Iguales. Iguales. Deben ser iguales, ¿sale? Eso lo descubrió Arquímedes. No es únicamente el desplazamiento de volumen, no. Recuerden que Arquímedes quería saber si a la corona del rey le habían puesto un material que no fuera oro, ¿sale? ¿Qué diferencia hay entre ponerle oro y ponerle alguna pasta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será el volumen acaso? La densidad del material. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la corona si tiene puro oro a si tiene otras cosas que no sean oro? Que si es de puro oro va a pesar más que la Muy bien. que no es de. Muy bien. El peso, ¿sale? Es que ustedes se van mucho a la densidad y se les olvida que la densidad al final de cuentas sirve para calcular peso, ¿sale? Entonces, Arquímedes no quería descubrir cuánto volumen subía. Arquímedes quería descubrir también cuánto volumen tenía en relación a su peso, que de hecho es el concepto de densidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Arquímedes si el cuerpo flota? ¿A qué es igual el volumen de agua desplazado? Que de hecho el volumen de agua desplazado es esto, que estoy pintando aquí de rojo. Ese es el volumen de agua desplazado. Aquí antes había agua y ahora hay un barco. ¿A qué es igual el peso del volumen de agua desplazado? En este caso, ¿qué flota? A FY. La fuerza vertical, es decir, la fuerza del agua, es igual al peso del objeto únicamente cuando flota. ¿Sale? Si no flota, no es igual al peso del objeto. Aquí es igual al peso del barco. ¿Sale? La fuerza vertical tiene que ser igual al peso del barco y también es igual a gamma por el volumen de agua desplazada. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con estas fuerzas que tenemos aquí? Bueno, que si el barco se llega a inclinar, ¿qué va a pasar cuando ustedes empujan el barco? Imagínense que llega el aire y empuja el barco hacia acá. ¿Qué es lo que pasa cuando el aire empuja el barco y lo deja como está aquí en la figura 2? ¿Cambia el peso del barco? No. ¿Pero qué sí cambió? ¿Qué sí cambió? El equilibrio.
Claro que se movió del equilibrio, pero ¿qué cambió para que se moviera del equilibrio? ¿Qué cambió? Respóndanme en base a nuestro tema, ¿sale? Yo quiero que me respondan con lo que acabamos de aprender. ¿Qué cambió? ¿Qué calculamos el problema anterior, perdón? Cambió el área que está mojada, ¿Y entonces qué cambia? el volumen ¿El volumen de quién? de la proyección del área mojada. ¿Y qué pasa si cambia ese volumen? Piénsenle más, piénsenle. Cambia el peso. No, el peso es el mismo. El peso es el del barco. El barco no ha cambiado. No cambia el peso. ¿Qué cambia? Cambia la fuerza vertical. Cambia la fuerza vertical. Esta fuerza vertical de aquí, ¿cómo ven? ¿Será menor o mayor? ¿Es menor o mayor? La fuerza vertical que acá en uno. Menor. Es menor. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el barco? ¿Qué va a tratar de hacer el barco? Va a tratar de hundirse. No de hundirse, sino de regresar a su posición de equilibrio. ¿Sale? Se va a mover este centro 2 y se va a mover y va a cambiar la fuerza vertical de tal manera que al haber desequilibrio, este barco se va a mover tratando de regresar al equilibrio. ¿Sale? Ustedes pueden hacer el experimento con una botella con un poco de agua en algún recipiente. Llenen una botella con un poco de agua, métanla a un recipiente y debe de flotar vertical. Luego empujen la botella un poco y vean si trata de regresar a su posición original. ¿Sí podrían hacer eso? Sí, profe, sí se podría. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo inclino demasiado la botella? Se comienza a filtrar el agua. No, mucho antes de eso. ¿Qué pasa si volteo la botella más de 45 grados? ¿Se imaginan una botella en el agua más de 45 grados? El agua está aquí, así que nada de que se filtre el agua. De hecho, pónganle un tapón a la botella para que aseguren que no se le mete más agua, ¿sale? Pero ¿qué pasa si yo la inclino de más y no está todavía el agua entrando por acá arriba, ¿sale? Eso olvídenlo. ¿Creen que siempre regresará la botella a su posición vertical? Sí. Entonces les hace falta hacer este experimento, ¿sale? Porque no siempre va a regresar. Habrá un momento en el que el momento de las fuerzas no se pueda equilibrar, que al voltearse la botella, la fuerza del agua no puede equilibrar la fuerza del peso, ¿sale? Y no la puede equilibrar porque el centro de gravedad de la fuerza nunca se va a alinear con el centro de gravedad de la botella, ya no se puede, después de un cierto ángulo no se puede, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a voltear la botella, ¿sale? Eso sí, pónganle un tapón para que no le entre el agua y verán que se queda flotando en horizontal, pero ya no puede regresar a su posición vertical. En el caso de nuestro barco, si se inclina demasiado, se le mete el agua y se va al fondo del mar, ¿sale? Muy bien. Les encargo que revisen un tema que se llama metacentro, ¿sale? ¿Qué es el metacentro?
cómo ubico un metacentro y cuándo un cuerpo se va a hundir debido a la posición de su metacentro. ¿Sale? Sí, aquí en Wikipedia hay un poco de información, pero si lo buscan en un libro de mecánica de fluidos, también está muy bien. ¿Sale? Miren, correlación entre el metacentro y la estabilidad. A ver si le entendemos. Sería mejor en un libro. Pero por lo pronto, sepan que el metacentro se relaciona con estas fuerzas que les acabo de indicar. ¿Sale? ¿Cómo ven? Bien, profe. Bueno. Entonces, recuerden, investiguen, hagan el experimento con una botella en un recipiente. Si la botella no se queda vertical, llénenla de agua o de de tierra, de piedras, no sé, pónganle algún contrapeso para que se quede vertical. Y luego que ya se queda vertical flotando, la mueven, ¿sale? Y verán que en alguna inclinación ya no se puede regresar a su posición. Esto depende mucho de la forma de los objetos y bueno, tienen tarea. ¿El examen lo quieren la semana que entra o la que sigue? Yo diría que la que sigue, profe. Bueno, ¿martes o jueves? El jueves. Profe, la misma fecha del examen es la fecha en la que vamos a entregar el experimento. Bueno, antes del examen. Pues se podría dar más tiempo para los experimentos, pero la verdad es que ya desde hace como dos semanas que les dije que los fueran haciendo. Así que no le dejen demasiada desidia, porque la siguiente unidad tienen que hacer otro trabajo de unidad y se les van a juntar. Pueden entregarse después los experimentos, pero yo sugeriría que no lo dejen a la desidia. Entonces piénsenle, ya me dijeron que de esta semana a la que viene, falta si es martes o jueves. ¿Sale? Nos vemos. Gracias, profe. A ustedes, profe. hasta luego. Gracias. Nos vemos.